Good afternoon to everyone. I would like to thank you all for joining this event and thank the Kellogg Institute and the Klaus Center for their support today. On behalf of the Notre Dame Reparations Lab, my colleague Diane Desierto and I would really like to welcome our distinguished guest, Pablo Saavedra. As many of you know, this event offers a moment of joy in the middle of a week that has been otherwise very sad for us. Just a few days ago, a tragic accident took the lives of two students, two members of our community. So we want to convey our sincere condolences to the families of Olivia and Valeria, to their friends and to their classmates. And we also hope for a prompt recovery of Eduardo Jose, a third student who was injured in the accident as well. Our guest today is an old friend and a Notre Dame graduate. Pablo Saavedra is the Executive Secretary of the Inter-American Court of Human Rights. As an attorney in his native Chile, he investigated human rights violations that had taken place during the military dictatorship in the 1970s and the 1980s. He also worked at the Inter-American Commission on Human Rights before working at the court, and he obtained his LLM degree from the University of Notre Dame. Pablo joins us today from Costa Rica, where he's enduring a tropical storm, in case you hear thunderstorms in the background. He will talk for about 30-35 minutes about the structural impact of the Inter-American Court of Human Rights rulings, and this will leave a few minutes for questions at the end. But if you have questions during the talk, I encourage you to post your questions using the chat function. As Teresa mentioned before, we recommend that you mute yourself and you mute your video during the presentation so we can get better audio. And there is also a function to listen to the presentation in translation if you prefer to hear the English version of it. Pablo, welcome to Notre Dame. Gracias, Aníbal. Y buenas tardes a todos y todas. Quiero, en primer lugar, adherirme a las palabras de condolencia dadas por Aníbal a las dos estudiantes que murieron el fin de semana pasado y al estudiante que ha quedado herido. Lo mejor para su familia y la solidaridad con todos ellos. Y agradecerle al Kellogg Institute, al Klaus Institute y a la Universidad de Notre Dame por la invitación. Vuelvo después de 20 años. Como le decía a Aníbal antes de empezar, volver 20 años de una manera diferente. Me habría gustado estar caminando por los lagos, visitando el nuevo estadio y todas las otras instalaciones que hay en la universidad, pero no ha sido posible. Y también vengo muy feliz después de 20 años porque creo que Notre Dame, y lo digo, mi paso en ese momento era el Centro de Derechos Humanos Civiles del Law School, marcó mi carrera de manera definitiva. Antes estaba trabajando en muchos temas corporativos y estaba con el dilema si irme al derecho privado o al derecho público, y Notre Dame me marcó, y por eso empezó mi rumbo en el derecho internacional de los derechos humanos, y estoy donde estoy hoy en día. Entonces quiero agradecer. Y quiero agradecer que lo vi dentro de las personas invitadas, que uno le vienen los recuerdos a la profesora Bárbara Fick. Hace 20 años, más de 20 años atrás, y recuerdo que con Bárbara Fick yo tomé, uno de los cursos que tomé con ella, tomé dos, fue Negotiation. Y era raro un abogado de derechos humanos en una clase de Negotiation. Y creo que ha sido una de las clases que más me marcó cuando ella me enseñaba, y se va a recordar, Aspiration Point, Resistance Point. Y yo, a propósito, mostraba cuando hacíamos negociaciones con estudiantes
errores en inglés, me hacía el que no entendía, y ella una vez les dijo, cuidado que esta es una de las tácticas de negociación que está usando. Y por esas coincidencias de la vida recordé que cuando me dijo eso, las tácticas de negociación con los grupos que me tocaban negociar con los diferentes estudiantes del JV, era precisamente cuando me tocó ser con la recientemente nombrada jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos. Me tocó trabajar con ella y Bárbara Fick decía, cuidado que con el idioma se está haciendo el tonto, como diríamos, y está avanzando. Entonces, Bárbara, muchas gracias por todo. Y un agradecimiento también especial al centro, como dije, que me marcó, y la universidad, todo lo que ha sido mi carrera. En estos breves minutos, quiero compartir brevemente a ustedes el impacto que tiene el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para quienes no conocen, esta es una corte pequeña. Es una corte relativamente joven. Tiene 40 años de existencia. Es una corte que recibe alrededor el año pasado, fue el año que recibimos más casos, 32 casos. No tenemos retraso judicial, resolvemos en promedio 25 casos por año. Es la Corte, el Tribunal Internacional con menos recursos económicos del mundo, son solo 5 millones de dólares. Es un tribunal en que los jueces no son de dedicación exclusiva y no residen en San José, Costa Rica, donde está su sede. Entonces, con estos números y este panorama general, muchos de ustedes se deben estar preguntando, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Tiene impacto este tribunal tan pequeño en nuestra América? Y creo que las grandes virtudes que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que es un tribunal que ha marcado y está marcando el rumbo jurídico de nuestra América y en especial de los países que han reconocido su jurisdicción. Es un tribunal que se ha transformado a través de los años en la última esperanza para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Y es un tribunal que también, si bien en los casos que conocemos nos toca muchas veces condenar a Estados, estas condenas se han transformado en elementos necesarios para avances democráticos, avances institucionales y mejorar el Estado de Derecho. Y por eso creo que este es uno de los tribunales que tiene mayor legitimidad social de los tribunales internacionales. Y como lo decía, marca el rumbo jurídico de nuestra América y produce transformaciones esenciales. Y muchas veces también le está dando voces a los sin voz y a los excluidos en nuestra América. Por eso es un tribunal con mucha legitimidad. ¿Y cómo podemos medir este impacto y en qué se traduce? Y lo quiero mostrar con casos, ejemplos. Pero antes de entrar a eso, quiero llamar la atención de lo que yo creo que ha sido una de las mayores contribuciones al derecho internacional de los derechos humanos que ha hecho la Corte Interamericana, que es el desarrollo del concepto de reparación integral. No voy a entrar en detalles y explicar todo lo que es la reparación integral, pero sí la importancia y las diferentes dimensiones, de una manera muy sucinta. Primero, generalmente cuando uno dice reparación y lo piensa, es una reparación de carácter económico. Mato, pago. Hago desaparecer una persona, pago. Es decir, todo el daño que se produce se hace una dimensión económica. Y la Corte Interamericana ha sido pionera en cambiar ese concepto de la reparación para darle lo que yo llamo un rostro humano. Por eso es un concepto integral. ¿Y qué consiste esta reparación integral? Sí tiene que haber indemnización y la Corte lo hace, pero también es mitigar el daño que es mucho más allá, como lo decía. Es una reparación que también hay que dar atenciones de salud a las víctimas cuando es necesario, tanto física como psicológica o psiquiátrica. Cuando se puede, tratemos de volver a la situación anterior
que se haya producido la violación. Por ejemplo, que una persona recobre la libertad o devolver territorio a las comunidades indígenas. Otro de los componentes es la satisfacción. Hagamos un honor a las víctimas. Pidamos perdón, hagamos monumentos, demos becas de estudio cuando se les ha truncado sus proyectos de vida y muchas otras dimensiones. Investiguemos también, lo dice la Corte en materia, en casos penales y en muchos casos de graves violaciones de derechos humanos, investiguemos, sepamos la verdad de los hechos y sancionemos a las graves violaciones de derechos humanos. Y otra, y es la que me voy a referir más, este concepto de reparación integral, ya hemos visto 5 elementos, es garantías de no repetición. ¿Cómo evitar que aquellos hechos que generaron la violación vuelvan a ocurrir? ¿Cómo estas garantías de no repetición se transforman para los estados también en mecanismos de prevención hacia el futuro? ¿Cómo estas garantías de no repetición fortalecen el Estado de Derecho? Producen cambios institucionales para una mejor protección de los derechos humanos. Y me voy a referir a esta parte de las reparaciones integrales. Para otra invitación, tal vez podemos hablar de estas otras reparaciones que tienen más un rostro humano que antes mencioné. Y en estas garantías de no repetición y en estos breves minutos, quiero hacer un repaso de algunas de las reparaciones que ha dado la Corte para mostrarles cómo se ha producido y cómo producen un gran cambio social en nuestra América y cómo muchas veces llevan a estos cambios institucionales y le dan voz a las víctimas de derechos humanos que han sido excluidas. Y he querido partir con una de las grandes líneas de jurisprudencia que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que es una de sus líneas más sólidas, es lo que dice relación a las graves violaciones de derechos humanos. Aquí no debe haber impunidad respecto de graves violaciones de derechos humanos. Y en ese sentido, la Corte conoció un caso de Perú, el caso Barros Alto, referente a unas masacres en donde se dictaron leyes de amnistía. Leyes de amnistía en Perú que significaba que todas las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1980 y 1995 quedaran en impunidad. Esto fue durante el gobierno del presidente Fujimori. Y fue un caso que nos llevó a la Corte. Era una ley de amnistía pasada por un Congreso de la República. ¿Y qué le dijo la Corte a Perú? Lo condenó por diferentes motivos, pero ¿cuál fue la reparación de carácter estructural que le dio a Perú? Y le dijo, su ley de amnistía carece de validez y efecto jurídico. Para quienes son abogados, que aquí no son todos, el fondo hizo un control de validez de la norma, por ser antagónica a la Convención Americana. ¿Y qué es la importancia de este caso? Fue un solo caso, después vino la Cantuta y otro. Esta sentencia de la Corte, bien adoptada por el ordenamiento jurídico interno, por su Corte Suprema, su Tribunal Constitucional, su Fiscalía, sus jueces, permitió desmontar todo el andamiaje de impunidad que se había creado en Perú en torno a las leyes de amnistía. En la historia de Perú hay un antes y un después respecto de las graves violaciones de derechos humanos en relación a esta sentencia de la Corte. Se pudo saber qué pasó, quiénes murieron, quiénes desaparecieron. Y por ejemplo, hoy en día el presidente Fujimori, por los casos que está preso, por los casos de graves violaciones de derechos humanos, son precisamente estos casos de la Corte Interamericana y como consecuencia que declaró la nulidad, la carencia de validez de las leyes de amnistía. Ahí vemos un impacto tremendo. No necesitamos que nos llegasen cientos y cientos de casos donde se aplicó la ley de amnistía. Un caso bien llevado y con un tema estructural solucionó un problema de fondo
en Perú. Este es un ejemplo de un gran impacto, en este caso, para la sociedad peruana. Pero las leyes de amnistía, esta jurisprudencia de la Corte, después tuvo grandes repercusiones en otras partes de nuestra América. Argentina se dejaron sin efecto las leyes de obediencia debida y punto final como consecuencia de esta sentencia de la Corte, y esto ha irradiado el resto de nuestra América. Después, si quieren, podemos ahondar en casos de graves violaciones de derechos humanos, pero quiero ir tocando diferentes temáticas. Después quiero venir a dos casos de mi país, y para irles mostrando diferentes temas que vamos tocando. Un caso sobre acceso a la información pública en cuestiones de interés público. En mi país había una explotación forestal importante en el sur, y ciudadanos le pidieron al Comité de Inversión Extranjera: denos información, ¿quién es esta compañía? ¿Cómo funciona? Y se respondieron algunas preguntas, otras no. Y después la Corte Suprema de Chile amparó esta negativa de información que habían pedido los ciudadanos. Y fue el caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Encontró violación y responsabilidad internacional de Chile, pero quiero destacar la reparación, y esta reparación transformadora o estructural, como la queramos llamar. Le dictó a Chile, un país que venía con una cultura de dictadura, del secreto de Estado, me dijo: cree un mecanismo, busque usted cuál, para que haya mayor transparencia y control social, y los ciudadanos puedan obtener información en cuestiones de interés público. En ese momento, esto fue a mediados de los años 2000, en nuestra América estaban en discusiones las leyes sobre acceso a la información pública. En mi país en particular, se había tratado de pasar y avanzar con la ley de acceso a la información pública, y estaba guardado en los cajones. No avanzaban los proyectos de ley. Y esta condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue lo que permitió, gatilló e impulsó y reavivó el debate sobre acceso a la información pública, y se pasó una ley de acceso a la información pública, se creó un Consejo de la Transparencia, y desde mi perspectiva cambió absolutamente todo el mecanismo de control social sobre las cuestiones de interés público. Esto es un impacto estructural y profundo en la democracia y en la calidad de democracia. Después, estos lineamientos y esta jurisprudencia creada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue lo que le permitió a la OEA impulsar las leyes modelo sobre acceso a la información pública en el año 2010 y recientemente actualizada en esta última Asamblea General. Pero todo esto, ley modelo para América Latina, partió como consecuencia de esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí vemos un impacto estructural en otro tema, sobre rendición de cuentas y temas de control ciudadano. Vamos a otros casos y voy a ir cambiando de temática. Vámonos a otra de las grandes líneas jurisprudenciales que hemos desarrollado en la Corte Interamericana, y son sobre grupos de exclusión social en nuestra América, como son las comunidades indígenas. En el año 2001, a la Corte Interamericana le llegó un caso de comunidades indígenas nicaragüenses. Y era un caso en donde nuevamente había una explotación forestal y que estaba afectando a esta comunidad indígena. Y la Corte nunca había entrado a estos temas indígenas. Y fue el caso que nos llegó a conocimiento de la Corte. Primero, llamarles a una reflexión. Quien lee la Convención Americana, creada en 1969, tenía un concepto de propiedad desde una perspectiva civil, o como lo pueden estar entendiendo muchos de ustedes. Pero en nuestra América, las comunidades indígenas tienen un concepto de propiedad absolutamente diferente, no es una propiedad privada, sino una propiedad comunal. Y la Corte hizo una interpretación evolutiva y dijo que la Convención Americana también cobija bajo su alero la propiedad comunal de las
comunidades indígenas. No podíamos excluir a millones de personas de nuestra América de su sistema de propiedad, como era la propiedad comunal. ¿Qué fue la importancia de esto? ¿Y dónde estaba el problema en Nicaragua? En Nicaragua no existía un mecanismo que permitiera delimitar la tierra de las indígenas, privada y fiscal. Había un vacío normativo y la Corte le dice a Nicaragua: cree mecanismos para que las comunidades indígenas puedan delimitar sus territorios y que se respeten algo muy importante desde la perspectiva y cosmovisión de las comunidades indígenas, sus usos, costumbres y visión sobre la tierra. Y Nicaragua creó un mecanismo y muchas otras comunidades indígenas pudieron acogerse a los mecanismos con este nuevo mecanismo para poder reclamar sus tierras. Y es importante si uno lo ve en una perspectiva. Era un mecanismo que iba a evitar que se generaran más tensiones sociales por temas de tierra, que es una de las grandes problemáticas que tenemos hoy en nuestra América, que es la tensión social con temas de tierra respecto de comunidades indígenas. Esta decisión de la Corte Interamericana fue la primera decisión de un tribunal internacional en que reconoció los derechos de las comunidades indígenas y marcó, me atrevo a decir, una ruta hacia el futuro en toda nuestra América, y ha ido permeando a los diferentes tribunales nacionales y al desarrollo de políticas públicas. Esto después fue complementado con otras materias de temas indígenas como consulta previa que no voy a tocar ahora. Entonces ya hemos visto hasta ahora 3 casos de un impacto estructural. Temas recientemente señalados, indígenas. Temas de grave violación de derechos humanos, impunidad. Temas sobre control social y transparencia, el caso de Chile. Pero sigamos viendo impactos que han tenido las sentencias de la Corte y cómo tienen un gran impacto hoy en día. De México, saltando país. En México es un país que se incorporó a la jurisdicción de la Corte recién en el año 1998. Y nos han llegado algunos casos en México, un caso de desaparición forzada y otro caso sobre desaparición forzada cometida por miembros de las Fuerzas Armadas y unos casos de violación sexual cometidos contra mujeres indígenas, todos estos casos por miembros de las Fuerzas Armadas. En estos diferentes casos, la Corte estableció la responsabilidad internacional por diferentes motivos. Pero quiero llamar la atención de un punto, dentro de las diferentes reparaciones que vimos. La Corte detectó que en México las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas caían bajo jurisdicción militar. ¿Qué significa esto? Que los propios militares juzgaban a civiles o a los militares por hechos cometidos contra civiles. Y la Corte retomó respecto de México una de sus jurisprudencias más importantes en este combate a la impunidad, que la jurisdicción militar tiene que tener un impacto o una dimensión absolutamente restrictiva, solo para delitos de función militar, y no puede abarcar a violaciones de derechos humanos o, mirado a otra perspectiva, no puede haber una atracción de fuero. Si quienes cometieron la violación de derechos humanos eran miembros de las Fuerzas Armadas, esto lo conocen los tribunales militares. La Corte dijo: esto es totalmente incompatible con la Convención Americana. ¿Qué pasó en México? Esto lo permitía una ley federal en México. Lo permitían las interpretaciones de la Suprema Corte de la Nación de México. A partir de esta sentencia de la Corte, esta interpretación y esta condena a México y este pedido que no se siguiera utilizando la jurisdicción militar para casos de violaciones de derechos humanos, cambió absolutamente el andamiaje de la persecución penal de estos delitos. Primero, la Corte Suprema dijo: no pueden haber tribunales militares conociendo casos de violaciones de derechos humanos. Y posteriormente se cambió la ley federal y restringió
absolutamente la jurisdicción militar para delitos propios de la función militar y no para casos de violación de derechos humanos. Esta sentencia, que son hechos pasados, tiene un impacto tremendo hoy en día en nuestra América, más que en nuestra América, en México. Recordemos que en México hoy en día el combate al crimen organizado lo están haciendo las Fuerzas Armadas. Me pregunto, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado con los números de muertes que hay en México? Este combate llevado por las Fuerzas Armadas siguiesen operando los tribunales militares y no la jurisdicción civil. Creo nuevamente que hay un antes y un después, al menos en lo que respecta a la jurisdicción y un combate a la impunidad. No quiero decir que no haya impunidad, pero sí por lo menos un elemento más. Esto es otro impacto estructural tremendo de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto, 1, 2 o 3 casos bien llevados, bien implementados, no necesitamos que nos llegasen cientos o miles de casos en igual situación. Se revirtió un problema estructural y se transformó en una prevención hacia el futuro. Pero vamos a otros temas, y quiero ir tocando algunos otros temas y problemáticas que nos van llegando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro de los grupos históricamente excluidos en nuestra América han sido los grupos según su orientación sexual. Sí, discriminación por orientación sexual. Y un caso nuevamente de mi país, el caso Karen Atal. Una jueza que se le quitó la custodia de sus niños por haber expresado su homosexualidad. Ella estaba casada, se divorció, tenía niños y le quitan la custodia de sus niños por una decisión de la Corte Suprema por su orientación sexual. Y la Corte Interamericana, y utilizando diversos argumentos, la Corte Interamericana dijo que esa sentencia de la Corte Suprema de Chile era una sentencia discriminatoria, porque condenaba a una persona respecto de la custodia de sus niños por su orientación sexual, y era absolutamente incompatible con la Convención Americana, y condenó a Chile. ¿Cuál es la importancia de este caso? De ahí se abre otro de los campos que hemos desarrollado mucho, que es la discriminación por orientación sexual. Pero después, este caso, poniendo que no puede haber discriminación por orientación sexual, empezó a permear diferentes legislaciones de nuestra América, diferentes interpretaciones de tribunales nacionales, pero en el caso de mi país, después en un caso similar, pero de un hombre que era homosexual y quería la custodia de sus hijos, fue la propia Corte Suprema que cambió el criterio y se dio cuenta que ya no podía seguir haciendo discriminación por orientación sexual y no encontró una incompatibilidad respecto a la custodia de sus hijos. Este es otro cambio tremendo, estructural, y esto ha ido permeando diferentes partes de nuestra América y de diferentes rincones. Vámonos a otro tema, y que es interesante, y el aporte de la Corte Interamericana para visibilizar algunos temas y temas estructurales, que son los temas relativos a la violencia contra la mujer. Nuestra América, y especialmente América Latina, es de las áreas del mundo donde hay mayor violencia contra la mujer, lo dicen los índices. Son las áreas donde hay más feminicidio. Y violencia, no me estoy refiriendo a estatal, es fuerte la violencia estatal, sino la violencia doméstica. Hay impunidad respecto de los crímenes contra las mujeres. Y recién en el año 2010 nos llegó lo que podríamos decir un leading case que marcó todo lo que podemos decir cómo abordar los temas de violencia de la mujer, y es el caso Campo Algodonero y otros hacia adelante. Fue un caso en la ciudad de Juárez, en un contexto donde había violencia contra mujeres, donde desaparecían mujeres, donde eran asesinadas mujeres en el norte de México, y nos llegó el caso. No eran
aparentemente miembros de las fuerzas, digamos, estatales, policía o ejército, a diferencia de muchos otros hechos que pasan en México, no. Eran particulares, pero había un contexto. Y el Estado estaba en conocimiento de que habían hecho había violencia contra las mujeres. ¿Y qué pasó? Y lo quiero ilustrar porque esto no solo de México y algo muy de nuestra América, cuando las madres fueron a denunciar la desaparición de sus niñas, a las pocas horas de que habían sucedido los hechos, ¿cuál fue la respuesta de las autoridades estatales? ¿Cómo estaban vestidas? ¿Tenían novio o no tenían novio? ¿Tomaban o no tomaban? Es decir, había una estigmatización de la mujer. Se habían creado estereotipos. Y ahí la Corte, y en muchos otros casos, no ha pasado con Guatemala y otros casos, cómo tenemos una cultura arraigada de estereotipos, machismo y poca concientización sobre la violencia contra la mujer. Y la Corte condenó a México. Condenó a México. ¿Y por qué? Y le ordenó hacer ciertos cambios de políticas públicas importantes. Para empezar la desaparición de una persona, empezar los trámites, tenían que pasar 72 horas de la denuncia. Eso es un problema estructural que se repetía en muchas otras partes de América. Aún la mujer desaparecida y cualquier desaparecido, lo esencial para evitar cualquier muerte o cualquier violación a su integridad personal es inmediatamente, no esperar 72 horas. ¿Cómo erradicar estos problemas estructurales de cultura que tenemos en nuestra América, de estereotipos respecto de la mujer, más preocupados de cómo andaba vestida, hacer medidas precisas? Y le ordenó a México cambiar ciertos protocolos, hacer concientización, etc. Y esto mismo, después lo hemos repetido, este mismo fenómeno respecto de otros casos. ¿Y cuál es la importancia e impacto de esta sentencia de la Corte en nuestra América? Visibilizamos uno de los grandes temas que tenemos hoy en día y se ve en toda la agenda social de nuestra América, el tema de violencia contra la mujer. Esta sentencia de la Corte, Campo Algodonero y otras que han venido posteriormente, cambiaron el parteaguas de cómo se deben afrontar los temas de violencia con la mujer. Cómo un Estado omisivo puede transformarse en responsable de esas muertes, desapariciones y violencia contra la mujer. Creo que esto es un impacto estructural en cuanto al desarrollo de políticas públicas en nuestra América y sobre todo para visibilizar determinados temas. Y por último, quiero volver a otro caso de graves violaciones de derechos humanos. Han visto las diferentes temáticas que hemos ido tocando. Indígenas, mujeres, acceso a la información, graves violaciones, y otras temáticas y el impacto estructural. Y quiero volver al primer caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Velázquez Rodríguez, y también con esto terminar cómo un tribunal va dando interpretaciones evolutivas a los tiempos y marca y tiene un impacto desde otra perspectiva. Es respecto de las desapariciones forzadas que ocurrían y siguen ocurriendo en nuestra América. El caso Velázquez Rodríguez, el primer caso de la Corte, recibido en 1978, en una América donde aquí en Centroamérica estaban en guerra civil. Algunos países de América del Sur venían saliendo de dictadura, donde se habían practicado desapariciones forzadas. En otros seguíamos en plenas dictaduras. Y nos llega este caso. Y si uno ve la evolución del derecho internacional, en ese entonces no había nada. No había nada. No había ninguna declaración internacional sobre desaparición forzada. No había ninguna declaración o tratado a nivel regional. No había nada. Habían algunos pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos, de los comités de Naciones Unidas, algunas decisiones de la Comisión Interamericana, pero desde el punto de vista vinculante nada. Y todavía
se ponía en cuestión el concepto de desaparición forzada en nuestra América. Y yo siempre rescato, y creo que lo que ha marcado el espíritu de esta Corte Interamericana fue dar una respuesta creativa, tomando todos los elementos de la evolución que en ese momento habían escrito la doctrina, pero no nadie más, sobre desaparición forzada. Y dijo, primero le dio vida, creó un tipo penal de desaparición forzada, que es un delito de carácter continuo. No hay que enfocarse, como se trataba de hacer, en la vida, sino en la falta de indeterminación del paradero. Es un delito pluridefensivo, afecta a muchos otros derechos. Y desarrolló este concepto de desaparición forzada, donde muchas veces no se creía y no se sabía cómo configurarlo, es muerto o no muerto. ¿Y cuál es la importancia? Va mucho más allá del caso. Esta sentencia de la Corte Interamericana, en que por primera vez un tribunal internacional dice existen desapariciones forzadas y son estos. Estos son los elementos que componen esta conducta que tiene que ser sancionada de manera punible. Fue lo que sirvió, si uno ve, para que se empezara a impulsar en todo el mundo, en nuestra América, la Convención sobre Desaparición Forzada, la Declaración de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada, la Convención de Naciones Unidas también, no ya solo la declaración, sino la Convención sobre Desaparición Forzada. En todos los países empezaron a tipificar los delitos de desaparición forzada como un elemento, como un delito autónomo. Es decir, fue el catalizador quien impulsó hacia adelante toda esta nueva concepción sobre la desaparición forzada. Y me pregunto, ¿qué trascendencia tiene hoy en día, cuando muchas veces creíamos que las desapariciones forzadas eran temas de las dictaduras, cuando vemos que son temas también del presente? Entonces, con estos ejemplos, ¿qué he querido mostrar? Podrían ser muchos más, y he omitido otros grupos en situación de vulnerabilidad y otros enfoques que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Retomando lo que decía al principio, estos casos, bien llevados, bien pensados, espero bien resueltos por la Corte y bien implementados en los países, tienen impactos transformadores de nuestras realidades sociales. Y esta transformación fortalece el Estado de Derecho, visibiliza los problemas de víctimas que muchas veces no tienen voz ni voto, y a la larga nuestras democracias son más funcionales. Lo dejo hasta aquí, Aníbal, y abierto a las preguntas que quieran de todo el público sobre los temas que he tratado y cualquier otro que quieran que profundice o que omití en esta breve presentación. Muchas gracias, Aníbal. Gracias, Pablo. Thank you very much for this excellent presentation, which was incredibly clear and accessible to all of us who are not expert lawyers in the topic. I think we can open the floor to questions. If you would like to ask Pablo a question, you can submit your question in the chat, or you can go to participants and raise your virtual hand, and I can give you, I can allow you to ask the question. Pablo, perhaps to start the conversation, I would like to, I noticed that somebody submitted a question already before the presentation. And this is a question from Celon Velasco, who is a Notre Dame alum. And the question, I will summarize it, but essentially is something that I think is in everybody's mind now, which is, how is it that in your experience, states move toward or away from compliance in the interaction with the court and its judgments? I think the Shalom's point has to do with that, with the fact that in this process of interaction with the states, in interaction between the states and the courts, do discourse and persuasion matter for compliance? Are calculations of interest and power that really count for the states? Or is the interaction between those two factors that really makes the difference? Gracias, Aníbal, por la pregunta, y a quien la formuló. Una pregunta fascinante. Fascinante, que tiene muchas aristas en que lo puedes analizar.
Y quiero hacer una reflexión sobre el particular. Esto que decía al principio, este concepto de reparación integral. La reparación integral, como decía, tiene esta indemnización por daño civil, perdón, por daño material o inmaterial. Tiene atenciones de salud, tanto físicas como psíquicas, psiquiátricas. Tiene investigaciones penales cuando corresponda. Tiene pedidos de perdón, becas, construcción de casas, caminos. Hay millones de maneras. Y más estas medidas estructurales. ¿Y por qué digo esto? Porque una sentencia de la Corte tiene en promedio 10, 15 y más. Sentencia, Aníbal está haciendo un trabajo con esto, análisis de nuestras reparaciones. ¿Y qué es lo interesante? Se mueve toda la maquinaria del Estado, toda la maquinaria del Estado. No solo muchas veces nuestro interlocutor, que es el Poder Ejecutivo, la Cancillería, los abogados, sino que esto toca todo el Ejecutivo. Ministerios de Salud, Ministerios de Educación, Ministerios del Interior, al Poder Legislativo, al Poder Judicial. Es decir, se mueve toda la maquinaria del Estado. Y por eso, lo más fácil hubiese sido, señores, denos una indemnización. Y lo vamos cumpliendo. Pero a la hora de ordenar estas reparaciones, es un proceso complejo. No es un proceso fácil de un día para otro, y por varias perspectivas y por varios factores. Muchas veces las víctimas de violaciones de derechos humanos, y especialmente las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, otras víctimas que conocemos que son situaciones de vulnerabilidad extrema, pobreza extrema. Muchas de nuestras víctimas es una pobreza, tienen que recobrar la confianza en su Estado. Por muy bueno que sea el agente de Estado que tenga al frente, hay una desconfianza. Entonces, este proceso de supervisión de sentencias que hacemos nosotros, cuando emitimos nuestra sentencia, se inicia un proceso, primero, si uno lo ve, lleva implícito una reconstrucción de la confianza entre el colectivo, la persona y el Estado. Eso tiene un impacto clave, que trasciende nuestro caso y muy difícil, me digo. Es cómo recobrar de esa víctima que tuvo padres desaparecidos, las comunidades indígenas y todos los diferentes grupos excluidos, conocemos, cómo recobrar esa confianza. Eso es uno, creo que es importante. Dos, por muy bueno que sean nuestros mecanismos de seguimiento, bueno, la esencia está en la voluntad política que tienen que tener un Estado. Y les voy a contar dos ejemplos, y para actualizarlo en esto, cómo con esta voluntad política y también las dificultades que tenemos. Estos casos de Perú, que la Corte inició al inicio en Perú, estamos hablando de la época del presidente Fujimori, cuando habían violaciones graves, un autoritarismo fuerte. La Corte fue un tribunal que primero lo condenó con un caso emblemático, donde se inicia otra línea jurisprudencial, Tribunal Constitucional, la independencia, todos los temas de independencia judicial, cómo se estaba combatiendo al terrorismo al margen del Estado de Derecho. ¿Y en qué terminó esto? Perú denunció la Convención Americana, se fue. A quienes estaban en ese instante la Corte, los nuevos casos, Perú nos devolvía, ni siquiera los contestaba. Y como yo digo, son exilios. Estamos fuera, no se han ido, no se exiliaron, nos mandaron hacia afuera. Cambiaron las circunstancias. ¿Y qué fue lo primero que hizo Perú? Volver a la jurisdicción de la Corte, volvió a la jurisdicción de la Corte y cumplieron en casos emblemáticos como este de amnistía, y ha ido cumpliendo otro. Entonces, es difícil de ir midiendo, y depende de qué reparación. Generalmente el cumplimiento es bueno. Y otro caso reciente, traigamos a la realidad que estamos, y también los problemas que se quieren, y hay que decirlo con toda sinceridad. Los órganos del sistema somos dos, comisión y corte. Y la corte el año 2008, la comisión también con sus otras facultades, que nos va a tocar ahora, y competencia, empezamos a detectar los problemas estructurales en Venezuela. Independencia judicial, libertad de expresión, ejecuciones y otros, y empezamos a condenar.
hasta que llegamos a un caso sobre una licencia sobre los medios de comunicación, y Venezuela se va nuevamente del sistema, denuncia a la Corte. Y esto es irónico si ustedes ven los motivos de denuncia, y esto para una reflexión que es otro gran tema. Perú, como Venezuela, Perú se va por intervencionismo en asuntos internos. ¿Quién mejor que nosotros sabemos cómo combatir el terrorismo y quién mejor que nosotros sabemos lo que pasaba? Y se va. Y dice, esta es una corte ideologizada de izquierda, está aliada con el terrorismo. Venezuela, no. Asuntos internos se está metiendo la Corte Interamericana. ¿Cómo se mete en cómo nosotros nombramos a los jueces? ¿Cómo se mete esta Corte Interamericana en los temas de libertad de expresión? Y también margen de apreciación nacional lo que llevan. Pero algo interesante, ahora no era una corte de izquierda, era no, esta es una corte de extrema derecha, porque nos quiere hacer que es. Entonces, y se van. Y creo, se han ido, pero estamos exiliados. Cuando cambien las circunstancias en Venezuela, seguimos diciendo, lo primero que van a hacer, nos van a dejar entrar con pleno impacto. Entonces, por eso, la que me hizo la pregunta tiene muchas aristas, cómo lo vayamos trabajando y cómo la voluntad política. Y muchas veces conviene el gobierno de turno, porque marcamos problemas estructurales, gusten o no gusten, tenemos que marcar. Pero si uno lo mira a la larga y lo mira en el tiempo, creo que el impacto y la aceptación social es muy fuerte. Y por eso creo que la Corte Interamericana es un tribunal que tiene mucha legitimidad social. Thank you, Pablo, and thanks, Shalom, for your interesting question. Fabian Sanchez has raised his hand and he has a question, so I would like to let Fabian ask his question directly. Something that I will mention is that if you are going to ask a question and you are using the interpretation channel to listen to the translation, please turn off the interpretation channel at the moment that you make your question. Fabian, please go ahead. Adelante. Gracias, Aníbal. Muchísimas gracias, Pablo, por tu presentación. Yo creo que es una muy buen resumen, de alguna forma, de esa jurisprudencia de la Corte. Yo tengo un problema con el tema estructural en las sentencias de la Corte, ¿no? Si uno revisa las sentencias estructurales en los países de la región, y uno ve el caso Riachuelo en Argentina, uno ve el caso también de Mendoza en Argentina, perdón, el caso de las prisiones, hacinamiento carcelario en Argentina también, son sentencias que llevan 13, 14 años en el cumplimiento. Si uno ve también las sentencias estructurales de Colombia, ¿no? Desplazamiento forzado, también hacinamiento carcelario, bueno, en fin, llevan muchísimos años en el tema de cumplimiento, ¿no? El gran problema que yo veo con las sentencias estructurales en la Corte Interamericana, de nuevo, va hacia el tema del cumplimiento, ¿no? ¿Cómo la Corte puede hacer un seguimiento, ¿no? Un cumplimiento, verificar el cumplimiento en esas sentencias estructurales cuando no necesariamente tendría esa facultad, ¿no? Si uno mira el caso Campo Algodonero, sin duda es una de las sentencias estructurales mejor, yo creo que formadas de la Corte Interamericana, pero la situación de violencia en contra de las mujeres en Ciudad Juárez concretamente, o en el estado de Chihuahua, en México, es peor que cuando se llevó el caso Campo Algodonero, hoy día, ¿no? Y la situación en México es peor todavía también que cuando se llevó el caso Campo Algodonero. ¿Qué posibilidades hay, no? ¿Hasta dónde puede llegar la Corte? Y esto tiene de nuevo que ver con el tema del cumplimiento, ¿no? Hasta dónde la Corte llega y si no sería quizá momento para buscar un mecanismo de cumplimiento, no sé si eso llevaría a modificar la convención, algo, ¿no? Que lleve al cumplimiento, quizá como en el sistema europeo. No sé, hasta donde yo me quedé, tú sabes, Pablo, hice un estudio de las recomendaciones de la Comisión Interamericana y haciendo el comparativo con la Corte Interamericana, yo me encontré que había cerca de 900 resolutivos hasta 2016, hoy día seguro son más, pero que estaban bajo el seguimiento de la Corte en el cumplimiento. Es un número bastante alto también, ¿no? O sea, no,
de nuevo, obviamente yo reconozco enormemente esos resolutivos de la Corte que tienen un impacto estructural, pero, y con esto cierro, el tema del cumplimiento sigue siendo, yo creo que un tema para seguir discutiendo. Gracias. Gracias, Fabián. Aprovecho de saludarte, amigo de hace años. Y también agradecer ahora que veo el nombre bien en pantalla por la pregunta anterior a Helmut. Y gracias por la pregunta, porque es verdad lo que tú dices. A veces las sentencias se demoran en cumplirse. Y hay algunas que se cumplen más rápido y otras menos. ¿Por qué llevan cambio estructural? Y muchas veces el cambio estructural es un tema que trasciende la Corte. Es un tema muy profundo dentro del Estado y dentro de las dinámicas de los Estados. En esos casos yo creo que las sentencias de la Corte hay que mirarla como un elemento que coayuda a cambiar una situación estructural, y depende qué situación estructural se refiere. Los ejemplos que ponía de cárceles, que es uno de los grandes temas que tenemos en nuestra América, las deplorables condiciones carcelarias prácticamente en toda América. No hay ninguna, o al menos América Latina, y me atrevo a decir, por los casos que hemos conocido, la América del Caribe, son absolutamente infrahumanas, la gran mayoría. Pero han habido en algunos casos cambios menores, y cómo lo hacemos y cómo tenemos que preguntarnos pueden coayudar estas sentencias de la Corte. Y yo creo que ahí tenemos que buscar nosotros un desafío para nosotros en temas, por ejemplo, cárceles, o en los temas de desplazados, que nosotros hemos tocado temas tan profundos como desplazados en Colombia, como nos tocó una decisión de la Corte Constitucional colombiana, utilizar ciertos elementos que yo creo que es importante, innovador para un tribunal internacional, indicadores. Porque el tema de las cárceles es muy, por ejemplo, muy profundo. ¿Cómo cambiar y cómo, por ejemplo, en ese tipo de casos, utilizar indicadores? El tema de violencia contra la mujer, y por eso gracias por traerlo, yo creo que es uno de los temas más profundos. Yo creo que la violencia contra la mujer no la vamos a cambiar con Campo Algodonero, Velázquez Páez, etc. Pero ¿cuál es la importancia? Yo creo que esos son temas muy arraigados culturalmente en nuestra América, y que nos vamos a demorar años en cambiarlos, y siglos tal vez. Es cómo también visibilizamos estos temas, cómo concientizamos a la gente y empoderamos a la gente, cómo tomamos conciencia de estos temas de un nunca más. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer todos. Y yo creo que la contribución más allá, si se está cumpliendo o no, es cómo nosotros, la sociedad civil en su conjunto, coayudan a visibilizar y si podemos cumplir con estos temas. Pero son temas muy profundos, arraigados en nuestras sociedades. Entonces yo creo que el impacto, más allá que se cambiaron los protocolos, todo esto, cómo estamos visibilizando temas o coayudamos a visibilizar cómo los jueces los van usando, y es un trabajo que por eso muy, muy profundo. Y lo último que decía, buscar otras alternativas, como muchas veces se ha sugerido, seguir al sistema europeo. En el sistema europeo, la Corte Europea de Derechos Humanos no hace supervisión del cumplimiento de sus sentencias, sino lo hace un órgano político del Comité de los Ministros. Pero tenemos dos conceptos de reparación absolutamente diferentes, yo creo. Nosotros, estos conceptos de reparación, indemnizaciones, pedido perdón, cambio legislativo, educación, y creo que está en mucho mejor pie para supervisarlo. Quien lo dictó, que es un tribunal, y no pasarle a nuestra América casos a los órganos políticos. Tú conoces bien cómo actúan y la lógica que actúan los órganos políticos en estas materias. ¿Y por qué no han funcionado? Y lo quiero llamar la atención un poco los ejemplos a la luz de la pregunta y la respuesta que le di a Helmut. Nosotros tenemos un artículo, que es el artículo 75, que en estos casos extremos
cuando hay un incumplimiento de nuestras decisiones, hay que informarla a la Asamblea General de la OEA. Y lo hacemos. Lo hicimos con Perú, lo hicimos con Venezuela. ¿Y cuál fue la respuesta? Silencio colectivo. Nadie dijo nada. Ahora todos hablan de Venezuela. Después todos hablaron de Perú, pero ya el caos estaba. Entonces, por eso yo soy muy renuente y creo que nuestra América tiene otra lógica que Europa. No es bueno los órganos políticos. Pero sí, creo que es fundamental buscar nuevas alternativas y caminos para cómo coayudar al cumplimiento de las sentencias de la Corte. Y por eso creo que estamos explorando vías que son interesantes para impulsar los cumplimientos, es cómo apoyarnos en las defensorías del pueblo en algunas materias, cómo hacer partícipe a la sociedad civil, a los congresos de la República, que muchas veces no hacen control social sobre la materia, y otros órganos para que apoyemos al cumplimiento de la sentencia. Pero hay algunas que estoy convencido que el cambio no lo va a producir la Corte. La Corte coayuda en el océano. Es un elemento dentro, por ejemplo, del océano grande que es de violencia contra la mujer, o los temas de impunidad que tenemos. Entonces, depende cómo lo miremos. Y eso yo creo que es nuestros desafíos importantes en cómo empoderamos a las diferentes instituciones y personas en visibilizar y luchar por estos temas. Thank you, Pablo. Thank you, Fabián. Pablo, we have one question from George Enderle, who is a Kellogg Faculty Fellow, who is asking whether there are also cases of businesses violating human rights, which are investigated and evaluated by the Inter-American Court. I think George is thinking about the UN guiding principles on business and human rights. Are some of the cases addressed by the court involving violations of human rights carried out by businesses as opposed to states? Muchas gracias por la pregunta, porque otro de los temas fascinantes, y así me van permitiendo tocar diferentes temáticas que no pude desarrollar por el espacio de tiempo. Creo que esto es de las grandes líneas que queda mucho por explotar, pero hemos hecho bastante y hay casos muy, muy interesantes. Uno incluso notificado recién el día lunes. Y voy a hacer un recuento para mostrarles esta la responsabilidad internacional del Estado. ¿Cómo se puede generar la responsabilidad internacional del Estado? Por lo que llamamos actos de terceros o empresas. A la larga siempre va a ser responsable el Estado. Pero ¿cómo? Cuando el Estado falla en su deber de fiscalización en diferentes ámbitos al mundo empresarial, se puede generar una responsabilidad internacional. El primer caso, y no lo voy a repetir, yo creo que fue abriendo este camino, el caso sobre acceso a la información pública en cuestiones de interés público. Era un caso privado, de empresas transnacionales haciendo actividades forestales. ¿Y cómo se crea el concepto de acceso a la información pública cuando empresas transnacionales, en este caso, afectan temas de interés público? Ahí viene un concepto interesante. Después, tuvimos un caso, lo quiero ilustrar, de Brasil. El caso Hacienda Verde contra Brasil. Y es un caso de trabajo esclavo. Formas contemporáneas de esclavitud. Creo, no porque yo esté aquí, otro de los grandes aportes, y que ha sido reconocido por diferentes organismos que ha desarrollado la Corte Interamericana, digo que lo está siguiendo mucho Naciones Unidas, OIT hoy en día. Primero, darle una interpretación a lo que es hoy en día el tema de esclavitud. ¿Y cuál era el tema? ¿Y por qué hoy esto era desarrollado por privado? ¿Cuál es nuestro tema con Brasil? Gente afrodescendiente, analfabeta, pobreza extrema, y eran reclutados para llevárselos a trabajar a fincas de miles de hectáreas
en Brasil. No los reclutaba el Estado, era un empresario. Los llevaban a las fincas, les quitaban todo, entraban con deuda porque ya le cobraban el transporte y eran vigilados por guardias armados. ¿Y qué es lo interesante? El Estado estaba en conocimiento de estos hechos. Uno de los temas importantes que pudimos ver estructurar en Brasil era el tema de trabajo esclavo. Se habían hecho muchas cosas, pero otras no, y habían falencias. Y la Corte estableció la responsabilidad internacional del Estado, y ahí empezamos recién a tocar temas sobre responsabilidad empresarial. Esto en el fondo era responsabilidad empresarial y cómo se generó la responsabilidad internacional del Estado. Recientemente, el lunes, notificamos otro caso de Brasil, fascinante, que se llama el caso de la explosión de la fábrica de fuegos artificiales. Y miren cómo en estos temas empresariales se vuelven a repetir ciertos elementos que es Brasil, pero estos son en toda nuestra parte, en nuestra América, y cómo hay un aprovechamiento de los sectores más vulnerables de la sociedad. Para nuestra sorpresa, y yo lo aprendí con los peritos que fueron elementos, Brasil, después de China, es el segundo exportador mundial de fuegos artificiales. Y esta era la segunda ciudad en Brasil donde se producían más fuegos artificiales. Pero ¿dónde era la ciudad? Nordeste, que es de las zonas más deprimidas económicamente. Zona pobre. ¿Y cuáles son elementos que habían ahí? En esta explosión murieron 60 personas, 59 mujeres, 4 embarazadas y 19 niñas. Trabajo infantil. Les pagaban mínimo, no alcanzaban ni para un ingreso mínimo, extrema pobreza. Y nuevamente ahí la Corte desarrolla todo el concepto de responsabilidad internacional del Estado, fiscalización, omisión, porque en el fondo era una actividad empresarial. Cómo se hizo una persecución penal de los dueños de la fábrica y terminaron en impunidad, y muestra toda una estructura de trabajo que hay por detrás. Yo creo que otro de los temas también interesantes, estoy haciendo un mensaje a Twitter por razones de tiempo, pero creo que ahí, y citamos los principios de Naciones Unidas, y están en el otro, en los footnotes, si mal no recuerdo esto, ya están en el texto, y vienen reparaciones con un espíritu de fiscalización sobre actividades empresariales. Y el otro elemento que yo creo que es muy interesante para este análisis y para lo que venga posteriormente, es la opinión consultiva 23 sobre medio ambiente y derechos humanos. Ahí yo creo que también se abre otro campo para el análisis de las diferentes obligaciones medioambientales para el Estado y también para las diferentes empresas. Y tenemos 2 o 3 casos para resolver en audiencias el próximo año. A quien me hizo la pregunta, profesor, si quiere le puedo mandar a través de Aníbal todos estos materiales, porque justo estamos en proceso para traducirlos al inglés y otras cosas que hemos ido produciendo. Y recientemente la Comisión Interamericana, también el otro órgano del sistema interamericano, ha producido un manual sobre empresas y derechos humanos recogiendo estos principios y dándole una perspectiva de empresas y derechos humanos desde una perspectiva, digamos, interamericana. Thank you, Paulo, for this wonderful presentation, ambitious and very extensive. We could certainly continue for a long time, but unfortunately, we are running out of time. So we have to come to an end. I don't know if you would like to say just a few questions to close our event. Sí. No, muchas gracias a todos. Primero, como dije, a Notre Dame, sentirme al menos en la imaginación caminando por los lagos y por el campus, y por el interés de todos ustedes, por las preguntas, y esperamos que este sea un sistema en que sigan creyendo, lo utilicen y lo sigan conociendo, y quien quedo abierto a quien necesite cualquier aclaración o algún tema que no haya tocado, quienes estudiantes estén haciendo algunos trabajos y quieran materiales,
por favor escríbanme con toda confianza y le hago llegar todo. Porque mi idea también es que conozcan las diferentes facetas de trabajo que hacemos. Gracias. To close our event, I want to thank Sharona Wolkowitz, who provided the interpretation today, and I also want to thank, as usual, Teresa Hanlon, Karen Joseph, and the wonderful team at the Kellogg Institute. Thank you all for your attendance, and we hope to see you back soon. Thank you.